La definición del cáncer de mama, según la guía de práctica clínica, es que el cáncer de mama es el crecimiento normal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tiene la capacidad de diseminarse. Aunado a esto, es importante decir que es una enfermedad de gran magnitud y que se considera como uno de los principales problemas de salud pública en el mundo. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es el tumor maligno más frecuente en la mujer, sobre todo en países occidentales, y pues va existiendo a lo largo del tiempo un incremento en su incidencia, sobre todo en mujeres menores de 40 años. También hay datos de que una de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida y una de cada 30 morirá por esta causa. Bueno, en México en el 2017, 24 de cada 100 egresos en hospitales en la población de mujeres de 20 años o menos fueron por tumores malignos por cáncer de mama. En el 2018 se registraron 314.499 defunciones femeninas, de las cuales 44.164 son causadas por tumores malignos y de estos 7.257 por cáncer de mama. En el 2019, por cada 100.000 mujeres de 20 años o más, se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. También sabemos que los hombres pueden padecerlo y pues en el INEGI tenemos un estimado de 1 de cada 100 hombres y en mujeres 37 de cada 100. También en esta tablita podemos ver el sexo, mujer-hombre, y los tumores malignos. En este caso, el de mama, de un total de 100 personas, pues tenemos un hombre. Y de un total de 100 mujeres. Bueno, a nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Y entre las mujeres que fallecieron por cáncer de mama, un 1% son jóvenes de 15 a 29, el 13% tiene entre 30 y 44 años, y la tercera parte, un 38%, está entre los 45 y 59 años. De estas, la mayoría fallece después de los 59 años, en un 48%. Bueno, aquí les puse un mapa de la República donde podemos ver en el rosa más clarito son las entidades con las menores tasas, que son de 9.29 a 13.64 casos de cáncer de mama, que son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tabasco. Y las que tenemos en rosa muy fuerte o morado, vino, son las que tienen mayores tasas, de 22 a 36 o de 26 a 31. En estas se encuentra Chihuahua, la Ciudad de México, Baja California Sur y Baja California Norte. Entre los factores de riesgo tenemos el factor genético. Tenemos a los genes BRCA1 y BRCA2, que los vamos a ver más adelante. Antecedentes familiares, la no lactancia, el primer embarazo tardío, antecedentes personales de cáncer también, sobre todo el endometrial, exposiciones a radiaciones o la hormonoterapia. Y bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a ver primero esta parte que es la biología del cáncer de mama y vamos a comenzar definiendo primero o qué entendemos por carcinogénesis. Y pues la carcinogénesis vamos a entenderla como un mecanismo por el cual se van a originar las neoplasias. Este proceso, o en este proceso se van a intervenir dos conceptos que son importantes también tener claros y pues bien definidos. Vamos a tener, por un lado, la iniciación, y esta se va a definir o la vamos a entender como una alteración que va a ser irreversible. Esta alteración va a estar en la estructura molecular del ADN nativo, que pues recordemos que es el ADN que es normal. Ahora, aquí se puede dar ruptura de las cadenas de ADN o también puede haber defectos en la capacidad de reparación del ADN. Entonces, ese es el primer concepto, que es iniciación. Este proceso de iniciación realmente no es suficiente como para que se comience o para que se dé una transformación neoplásica, sino que necesita otro proceso. En este caso, pues es el segundo concepto que vamos a ver, que es la promoción. La promoción, bueno, aquí va a existir o aquí existe un agente que va a alterar la expresión genética de la célula.
Por ejemplo, pueden ser algún tipo de moléculas como las hormonas, las drogas, etcétera. Esto no va a alterar de forma directa el material genético, sino que lo que va a hacer es que va a afectar la expresión de ese material genético. Ahora, este mecanismo de alteración va a incluir la interacción de esas moléculas que estamos hablando con los receptores de membrana. En este, ¿cómo se llama? Bueno, estos receptores pueden ser citoplasmáticos, proteínas nucleares, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, eh, basándonos en las dos, ¿cómo se llama? En las dos definiciones anteriormente mencionadas, podemos tener dos tipos de agentes carcinógenos. Vamos a tener por una parte los carcinógenos completos. Estos carcinógenos lo que van a hacer es que van a tener una actividad tanto de iniciación como de promoción. Y por otro lado vamos a tener los carcinógenos incompletos, los cuales solamente van a tener una actividad iniciadora. Esto quiere decir que solo van a alterar de forma irreversible el ADN, pero no van a tener la otra función que va a ser la promotora. Y bueno, en el cáncer, en el CA de mama, el estrógeno va a jugar un papel también muy importante al originar productos que se les denomina productos genotóxicos. Esto es debido a su metabolismo. Entonces, estos productos genotóxicos tienen actividad carcinógena completa, es decir, tanto de iniciación como de promoción. Eh, Ahora, en el caso de la progesterona y la prolactina, también van a ser moléculas que van a tener una actividad carcinógena, pero en este caso van a ser una actividad carcinógena incompleta. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora, cada ciclo menstrual que tiene pues la mujer, pues como sabemos va a estimular la proliferación de células de la capa profunda de la glándula mamaria. Ahora, aquí pueden pues ocurrir dos cosas, ¿no? Una, que la mujer se embarace y pues prosiga de manera normal, se esperaría el embarazo, o la otra es que el embarazo no ocurra. Entonces, cuando no ocurre, pues van a bajar los niveles de estrógeno y pues las células se van a lisar y este proceso pues se van a repetir pues cientos de veces a lo largo de la vida de la vida reproductiva de la mujer. Ahora, en este ciclo puede llegar a ocurrir algún tipo de error a la hora que se está replicando el ADN. Entonces, esto va a dar origen a mutaciones. Si alguna de las mutaciones que llegasen a ocurrir en este proceso ocurre en genes que están involucrados en la mitosis o que están involucrados también en el control del crecimiento de las células, es cuando pues ya tenemos algún tipo de problema, ya que puede conducir estas mutaciones al desarrollo de en este caso específicamente obviamente un CA de mama. Además tenemos que sumarle que lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que los estrógenos también pueden aumentar la proliferación de las células que están mutadas y pues esto puede dar una expresión, algún tipo de neoplasia. Y la siguiente, por favorcito. Bueno, otro aspecto importante pues es la secreción tanto autócrina y parácrina. Y bueno, ¿cuál es bueno, más bien una de las características definitorias de las células tumorales? Es el control autócrino de su crecimiento, ya que ellas mismas van a producir factores de crecimiento que van a actuar sobre sus propios receptores o los propios receptores de la misma célula. Y esto, ¿cómo se llama? Lo que va a llevar a que sea independiente esta célula de factores externos de crecimiento. Es decir, no va a ser necesario que lleguen moléculas vamos, que estén fuera de ella para que estimulen su crecimiento, sino que ella misma lo produce y ella misma regula su autocrecimiento. Ahora, estos factores que son secretados por la célula tumoral también tienen la capacidad de poder actuar sobre las células vecinas y, ¿cómo se llama? Esta actividad o esta función le va a dar a esta célula tumoral, pues obviamente una función parácrina sobre las células que están a su alrededor y, ¿cómo se llama? Las células que rodean a esta célula tumoral pues van a presentar también estos receptores que van a ejercer también cierto tipo de influencia sobre las mismas células vecinas de la célula tumoral. Ahora, ¿cuáles son los factores de CA de mama?
vamos a tener estos siguientes factores. Va a ser el factor similar a la insulina, la prolactina, va a ser el factor liberador de la hormona de crecimiento, el factor epidérmico de crecimiento, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor transformador del crecimiento. Ahora, estos factores van a actuar sobre receptores, que estos a su vez van a activar vías que van a llegar al núcleo y van a promover la síntesis de ARN mensajero, y pues al promover esta síntesis, pues van a también a traducirse estos ARN mensajeros produciendo proteínas que van a ser responsables del crecimiento y la proliferación, en este caso, pues de, ¿cómo se llama? Del tumor. La siguiente, por favor. Y bueno, también aquí hablamos de los genes supresores, pues juegan un papel también importante en lo que es la biología del tumor, bueno, en el SEA de mama. Y vamos a tener por una parte, pues, los genes supresores. Vamos a hablar después de los genes, ¿cómo se llama? De los oncogenes, perdón. Y bueno, aquí los genes supresores, su función va a ser mantener la integridad del genoma y pues con esto van a evitar que las células mutadas puedan llegar a proliferar. Ahora, estos genes pueden producir apoptosis en células alteradas y también ejercer un control en puntos de revisión en el ciclo celular. Ahora, si alguno de estos mecanismos o al fallar estos genes, por alguna razón o por alguna mutación que llegan a tener, estos mecanismos de protección, es decir, de apoptosis y de control, ¿cómo se llama? Pueden favorecer que proliferen las células que se encuentran mutadas y pues con ello verse reflejado ya como un desarrollo de una neoplasia. Y la siguiente, por favor. Bueno, bueno, vamos a tener primero la proteína del retinoblastoma. Este gen se considera, o mejor dicho, fue el primer gen supresor que se describió. Y pues este va a controlar apoptosis y se ha documentado que se encuentra de los pacientes que tienen CA de mama, 30% de ellos tienen mutado este gen. Vamos a tener también los genes BRCA, son genes obviamente también supresores, por lo tanto alguna mutación que tenga alguno de estos genes va a probabilizar o va a aumentar la probabilidad de CA de mama en un individuo. Aquí vamos a tener dos tipos de genes BRCA. Tenemos el BRCA1, que se encuentra en el cromosoma 17, y una mutación aquí puede llevar al paciente a que llegue a tener una probabilidad de CA de mama de un 50-85%. Por otra parte, tenemos también el BRCA2, que ese se encuentra específicamente en el cromosoma 3. Bueno, el gen P53, pues ya como sabemos, se le denomina también el guardián del genoma, perdón, y pues es un gen supresor que bueno, se han hecho investigaciones y se ha encontrado que se encuentra mutado en alrededor del 20 al 30% de pacientes que tienen CA de mama. Bueno, su principal función va a ser detener el ciclo celular en caso de que haya una mutación. Ahora, esta detención la va a llevar a cabo, o estos puntos de detención los puede llevar a cabo en dos puntos de control. El primero va a ser cuando esté la célula o esté pasando la célula de fase G1 a S. O el otro punto va a ser cuando la célula esté pasando de fase G2 a M. Ahora, si encuentra un daño, primero va a activar, o lo primero que se va a hacer una activación de enzimas para que se pueda reparar ese ADN. Si no se puede separar, la célula va a entrar en apoptosis o en senescencia, en alguno de esos dos procesos. Ahora, este orden va a ocurrir porque el gen P53, tiene una mayor afinidad por los promotores de reparación. Entonces, esta preferencia pues hace que primero se desarrolle ¿cómo se llama? Que las enzimas traten de reparar el ADN. Ya realmente, como les comenté, pues si no se llega a reparar, pues ya entra la célula en apoptosis o senescencia. Ahora,
Va a existir una patología, aquí la mencionan en la referencia, que se llama el síndrome de Li-Fraumeni, y este síndrome tiene el gen P53 mutado. Entonces, al tenerlo mutado, pues el paciente tiene una mayor probabilidad de que desarrolle SEA de mama. Y no solamente se queda en esto, sino que también puede desarrollar sarcomas, leucemias o tumores cerebrales. Se han asociado también a ese tipo de procesos. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos también el gen PALB2 y este gen pues es también un gen supresor. Lo vamos a encontrar en el cromosoma 16 y pues la proteína que se va a sintetizar a partir de este gen va a interactuar con la proteína que se sintetiza a partir del gen BRCA2. Estos van a interactuar en el núcleo y pues van a favorecer o se favorece la localización y acumulación del BRCA2. De igual forma, lo que se busca o su función es reparar el ADN dañado y pues la mutación de este, también pues, obviamente como en los demás casos, pues va a favorecer el desarrollo de SEA de mama. Vamos a tener otro gen que es el PTEN. Es un gen supresor que va a regular pues de forma negativa una vía de señalización que se llama mTOR. Esa la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este gen cuando pierde su función, entonces la vía de señalización mTOR se va a activar. Y como les comento, vamos a ver más adelante en qué consiste esta vía. Tenemos también el gen P27 y el SKP2, que pues son genes supresores, pues también la función es retardar la progresión del ciclo celular. Principalmente es su función de estos dos genes. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora pasamos, vamos con los genes supresores y ahorita vamos con los oncogenes. Y bueno, los oncogenes vamos a entenderlos como una secuencia de ADN que originan una transformación neoplásica. Aquí hay otro término importante que debemos también tener claro, que va a ser el término de protooncogen. Estos van a ser secuencias de ADN que van a requerir una activación para que estos mismos puedan transformarse en oncogen y pues con ello, pues obviamente también la transformación a una neoplasia. Se piensa que los protooncogenes pues tienen o tuvieron en algún punto del desarrollo embrionario alguna función, pero pues obviamente pues al llevar a cabo ya el desarrollo y ya no necesitarlos, pues realmente ya dejan de funcionar. Ahora van a existir 5 mecanismos para que se puedan activar estos protooncogenes. Vamos a tener por un lado que la expresión exagerada de un protooncogen va a estar debido a que existe un nuevo promotor de transcripción para este protooncogen. Otro mecanismo va a ser por el aumento en el número de copias de la secuencia. Otro mecanismo va a ser por un incremento en la transcripción y pues al haber un incremento en la transcripción, por lo tanto se va a aumentar el producto del gen. Otro mecanismo va a ser el de translocación de la secuencia a otro sitio del ADN. Y por último tenemos un mecanismo por mutación del protooncogen, el cual pues puede hacer que derive en diferentes funciones ¿cómo se llama? Este protooncogen. Y tenemos, a ver, permítanme un poquito. ¿Le cambias tantito, por favor? Ah, ok, sí. Tenemos el oncogen semi y lo vamos a ubicar precisamente en el cromosoma 8 y a partir de este gen lo que va a pasar es que va a sintetizar una fosfoproteína. Esta fosfoproteína pues es nuclear y tiene como función actuar sobre la proliferación, la diferenciación celular y pues también la apoptosis. Tenemos otro gen que es el de las ciclinas D1 y E y estas se van a considerar como oncogenes ya que a partir de ellas se controla el paso de la célula. En este caso pues va a ser del estadio G0 y va a permitir pues que entre al ciclo celular. Entonces por eso se les considera también como oncogenes. Tenemos también el gen, el ER2 o HR2. Y pues este es un oncogen que va a pertenecer a una familia a la familia de los factores de crecimiento epidérmico y se ubican específicamente en el cromosoma 17 y bueno, se van a encontrar
amplificados en el 30% de los pacientes con CA de mama. Y pues el HER2 va a producir proteínas que van a estar presentes en todas las células del seno. Ahora, esta familia ¿cómo se llama?, de factores de crecimiento epidérmico se van a conformar de 4 receptores de membrana que están asociados a tirosina quinasa. Entonces, aquí lo que va a suceder es que HER2 se puede dimerizar con cualquiera de los receptores y a partir de esta dimerización va a poner en marcha señales que van a activar, en este caso, por ejemplo, la vía de mTOR o a otra vía que se llama MAP quinasa. Y pues estas vías, pues de lo que se encargan precisamente, pues es de la proliferación, la sobrevida o la apoptosis de la célula. Bueno, entonces a partir del HER2, o bueno, sí, sería a partir del conocimiento del gen HER2, van a emplearse diferentes medicamentos que actúan ¿cómo se llama?, sobre este gen. Por ejemplo, en el caso del medicamento que se llama trastuzumab, va a bloquear el gen HER2, y otro medicamento que se llama pertuzumab va a impedir la dimerización de este gen con los demás receptores. Y pues con ello pues evitar que se pongan en marcha las vías que ahorita comentamos, ¿no? Que el mTOR y el MAP quinasa. En la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener también en este caso en las células los receptores de estrógeno. Estos receptores pues están ubicados en el interior de la célula de la mama y se van a activar cuando obviamente pues se unen a su ligando. Vamos a tener 2 clases de receptores de estrógeno. Por un lado vamos a tener los receptores de membrana y por otro los nucleares. Entonces, cuando el ligando se une al receptor de estrógeno nuclear, se van a activar y van diferentes genes que estos mismos lo que van a hacer es van a activar la síntesis de ARN mensajero y con ello va a haber una proliferación celular, pues división celular o algún tipo de actividad como ahorita las que le comenté, pues de la célula de la mama. Y también recordar lo que habíamos comentado hace rato, que el estrógeno en su metabolismo pues va a generar productos genotóxicos, entonces se le va a sumar todavía la actividad de los genotóxicos, aparte de la activación del receptor de estrógeno, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la vía de mTOR y esta va a ser una vía de señalización que se va a activar o que se activa por insulina. Puede activarse por aminoácidos, específicamente se habla de que la leucina es la que la activa. Por factores de crecimiento también se activan, ácido fosfatídico y estrés oxidativo son los elementos o son los moléculas que pueden activar a esta vía. Entonces, una vez que ya esta vía se activa, va a producir señales de transducción que van a incrementar la síntesis, en este caso, por ejemplo, de proteínas, pueden aumentar el metabolismo, la proliferación, el crecimiento y la sobrevida de la célula. Entonces, de medicamentos tenemos aquí un medicamento que se llama everolimus, que va a actuar precisamente en esta vía, inhibiéndola y pues por consecuencia evitando que haya síntesis, metabolismo, proliferación y crecimiento de la célula. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, otra parte importante de la biología del cáncer, en este caso de mama, como les comento, pues es la angiogénesis. La angiogénesis la entendemos como un proceso fisiológico cuyo objetivo va a ser originar nuevos vasos sanguíneos, pero a partir de vasos que ya existen. Es importante no confundir la angiogénesis con la vasculogénesis. La vasculogénesis va a ser la formación de vasos nuevos, pero a partir de mesodermo. Y pues ahorita en angiogénesis estamos comentando que es a partir de vasos, ya de células más, ¿cómo se llama?, diferenciadas. Y bueno, aquí la relación entre angiogénesis y el desarrollo del tumor o de tumores
se estableció mediante un experimento que se realizó en conejos. Aquí lo que sucedió fue que implantaron en la córnea de un conejo células tumorales. Entonces, al dejar pasar pues obviamente pues el tiempo, notaron que en la córnea comenzaban a avanzar o comenzaban a, pues sí, por así decirlo, avanzar vasos hacia el tumor. Entonces, es mediante este experimento como se dieron cuenta que el tumor o los tumores tienen la capacidad de poder atraer los vasos hacia ellos y pues empezar a generar también angiogénesis pues, para ese cometido, ¿no? Para que puedan ir hacia el tumor y pueda también el tumor tener pues los requerimientos, ¿no? Energéticos para pues sus actividades. Y bueno, ¿qué les cuento? Ah, sí. El tumor va a producir factor de crecimiento endotelial. Esta producción de crecimiento o de factor de crecimiento endotelial va a tener un control, como hace un momento lo vimos, tanto autócrino como parácrino. Y aquí un medicamento importante es el bevacizumab, que precisamente lo que va a hacer es que va a inhibir la producción de factor de crecimiento endotelial del tumor. Y la siguiente, por favor. Y bueno, otro punto importante es la invasión y la metástasis del cáncer. Ahora, para que una célula pueda metastatizar, es necesario que tenga pues la capacidad o las siguientes características. Por un lado, que pueda desprenderse del tumor o sí, pues del tumor al que pertenece. Otra característica es que tiene que tener la capacidad de alcanzar la vía linfática o la vía también sanguínea. También tiene que ser capaz de escapar a los macrófagos tisulares y a los que están en circulación. Tiene también que tener la capacidad de llegar a un sitio que sea adecuado para que pueda desarrollarse y proliferar. Y por último, también tiene que tener la característica de poder salir de los lechos capilares para poder, vamos, situarse en un lugar, crecer y poder inducir la angiogénesis. La siguiente, por favor. Bueno, por lo anterior, se identifica también que la catepsidina y la elastasa o las elastasas juegan un papel muy importante. En el caso, por ejemplo, de las elastasas, son responsables de la degradación de la matriz extracelular y pues de las membranas basales. Esto mismo va a favorecer que el tumor pueda invadir o pueda, sí, pues invadir todavía más o territorios más lejanos. Y bueno, a partir de esto que les comento, surgió una frase, o la menciona así en la literatura que revisé, que dice más o menos, bueno, sí dice de esta forma, ¿no? Lo describen de esta manera. Las semillas necesitan de un buen terreno para desarrollarse. Esto lo que nos quiere decir es que no todos los tumores son buenas semillas y que no todos los lugares del cuerpo son un buen terreno para que pueda proliferar esta célula neoplásica. Ahora, ahora, en un tumor vamos a tener o van a existir distintas células que van a ser diferentes entre sí. Como vemos aquí en el dibujito, ahí están diferentes como bolitas de diferentes colores, pues a lo que hace alusión esto es que las células que componen el tumor tienen diferente cariotipo, pueden tener diferente sensibilidad a las drogas, la velocidad de crecimiento puede diferir entre una y otra, e incluso la capacidad de metastatizar también difiere entre cada una de las células que componen el tumor. Ahora, las células con esa capacidad de metastatizar presentan un cierto grado de inestabilidad y hasta cierto punto pues están en equilibrio con las células que tienen otras características en ese mismo tumor. Ahora, si se pierde ese equilibrio entre el número de células con esas características, se van a generar nuevas variantes de células tumorales. Entonces, estas nuevas variantes lo que va a producir es que vaya a haber, pues obviamente, una mayor proliferación de las células
con ello va a aumentar el riesgo de que haya algún error en la replicación del ADN, pues que de por sí ya es erróneo. Y este proceso puede otorgar un cambio que le dé mayor, ¿cómo decir? Mayor capacidad, en este caso, por ejemplo, incluso de metastatizar a las nuevas células que están surgiendo. Entonces, esta célula que tiene estas nuevas características incluso puede tener ciertos, ¿cómo decir? Beneficios de estas mutaciones que van a hacer o va a hacer que comience a preponderar sobre todas las demás. Entonces va a haber un nuevo tipo de célula que como va a aumentar o va a tener mayor número en ese tumor. Y la siguiente, por favor. Y pues bueno, entonces eso es en cuanto a la biología del, ¿cómo se llama? Del CA de mama. Vamos a tener también diferentes tipos de cáncer de mama. Bueno, los cánceres o los CA de mama se van a clasificar desde un punto de vista morfológico y esto va a estar en función de si han atravesado o no la membrana basal del tejido. Por un lado vamos a tener los carcinomas in situ y los carcinomas infiltrantes por otro. En el caso de los carcinomas in situ vamos a tener dos principales, que va a ser el carcinoma ductal in situ, que vamos a conocerlo como CDIS, y el carcinoma lobulillar in situ, que es el CLIS. En la parte de los carcinomas infiltrantes vamos a tener el carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma lobulillar infiltrante, el carcinoma con características medulares, el carcinoma mucinoso y el carcinoma lobular. Y en la que sigue, por favor. Y bueno, antes de pasar con lo de los tipos de carcinoma, como vemos en la imagen, pues estos carcinomas se van a ubicar precisamente en los lobulillos y en los ductos. En la imagen de la izquierda, en la parte de hasta arriba, vemos una célula normal. Conforme vamos bajando, vamos viendo pues la transformación que va habiendo, ¿no? Va a haber un punto en el que esta hiperplasia vamos a decir, va a rebasar la membrana basal, que es la segunda imagen de abajo para arriba. Ya vemos que ahí empieza a rebasar, ¿no? Ya gracias a las enzimas que tiene estas células tumorales, comienzan a ver un rompimiento de esta membrana basal y comienza pues ahora sí, a invadir, ¿no? Todo lo que es alrededor, ya no nada más en el ducto, sino que ya en tejidos vecinos. Y la siguiente, así, porfis. Y bueno, vamos primero con el CDIS y el CLIS. Bueno, el término lobulillar y ductal van a hacer referencia precisamente al origen o de dónde se origina la célula, ¿no? Del tumor. Y pues obviamente pues van a ser a partir de células que se encuentran en el conducto y el lobulillo de la mama. Ahora, ambos, en este caso, los que son in situ, van a respetar la lámina basal y no van a infiltrar al estroma o los canales linfovasculares. De ahí precisamente su nombre, in situ, no van a ir más allá de la lámina basal. En el caso del primero, que es el CDIS, va a ser un carcinoma que se encuentra en el 80% o va a comprender el 80% de los cánceres in situ. Aproximadamente del 75 al 85% de los pacientes que tienen van a ser asintomáticos, aunque también puede llegar a debutar como un tumor que sea palpable. El pronóstico en estos pues va a ser, menciona la literatura que es excelente. La supervivencia a largo plazo pues dice que es por arriba o supera el 97%. Si se deja evolucionar, es decir, que el paciente no recibe tratamiento ni nada, pues este tipo de carcinoma evoluciona a un carcinoma infiltrante. Y en el caso precisamente de este tipo de carcinomas, se van a extender por el conducto galactóforo a la piel del pezón y va a dar origen a una enfermedad que se llama enfermedad de Payet del pezón. Entonces esto es cuando ya infiltra por el conducto galactófero y llega a la piel del pezón. Entonces se desarrolla esta enfermedad.
Y bueno, el otro tipo, que es el CLIS, tiene una, o más bien tiene una tendencia a ser bilateral. Esto, vamos a decir, esta característica de que se presente en ambos lados, no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, sino que puede presentarse primero en un lado, pasa tiempo y después presentarse en el otro, pero pues guarda este patrón de bilateralidad. Se menciona que es un proceso donde no existe una lesión palpable, que no da síntomas, por eso se dice que es un proceso silente, y también tiene como característica que es un precursor directo de otros tipos de CA. Es decir, si la paciente tuvo este tipo de carcinoma, puede ser un antecedente a tomar en cuenta para considerar que puede desarrollar otro tipo de CA en un futuro la paciente. La siguiente, porfis. Y bueno, en el caso de los carcinomas infiltrantes, vamos a tener ¿cómo se llama? El carcinoma lobulillar infiltrante. Y este carcinoma va a estar hecho de células que se van a parecer a los del carcinoma del lobulillo in situ. Ahora, dos tercios de los pacientes o de los casos que tienen este tipo de carcinoma está asociado un CLIS previo. Del 10 al 15% de los cánceres de mama van a ser, o estos tipos de cánceres lobulillar infiltrante va a constituir el 10 al 15% de los cánceres de mama, perdón. Y en el caso de la infiltración al estroma, se dice que tiene un patrón en fila india, es decir, como que va pasando célula por célula. Y eso mismo menciona la literatura que hace difícil precisamente pues el diagnóstico, ¿no? Este tipo de infiltración. Y pues la tendencia es que haga metástasis al líquido cefalorraquídeo, a tubo digestivo, ovario, al útero y a la médula ósea. El otro tipo de carcinoma es el carcinoma de características medulares. Y bueno, típicamente crecen como masas redondas, o sea, tienen la forma redonda y se van a constituir de células con características anaplásicas y de gran tamaño. Y van a presentar también un infiltrado linfocitario. Específicamente se habla que tiene infiltrado de linfocito T, pero cuando se encuentra este infiltrado de linfocitos C, también se ha descrito que se asocia a un mejor pronóstico del paciente, ¿no? Eh, Tenemos también el carcinoma mucinoso, que es un tumor que produce abundante mucina, por eso su nombre, y también esta mucina le va a dar un aspecto blando y gelatinoso. Tenemos el carcinoma tubular. Este carcinoma, pues las células tumorales se van a disponer en forma de túbulo y la metástasis ganglionar de este carcinoma es poco frecuente y pues precisamente esta poca frecuencia de metástasis ganglionar pues hace que el paciente tenga un buen pronóstico. Y por último tenemos el carcinoma ductal infiltrante, que se compone o va a comprender este grupo de todos aquellos carcinomas que no pudimos o que no tienen características de los anteriormente mencionados. Esto va a hacer que comprenda del 70 al 80% de cánceres del grupo infiltrante y se le suele asociar a que los pacientes que tienen este carcinoma tuvieron un CEDIS previo. Y la siguiente, por favor. Ok, entonces, en cuanto al cuadro clínico, el inicio suele ser asintomático y cuando existe algún hallazgo, este hallazgo suele ser en los cuadrantes superoexterno. Es así como tenemos dos derivaciones, la primera es cáncer de mama clínicamente evidente y la segunda es lo contrario, un cáncer de mama sin clínica evidente. Entonces, el clínicamente evidente, vamos a encontrarnos con nódulos de mama palpable, adenopatía axilar sospechosa, secreciones mamarias patológicas que existen de distintos tipos y se las explico más adelante. También eczema areola pezón, retracción de la piel, edema cutáneo que se manifiesta como la clásica piel de naranja y también la inflamación generalizada. En cuanto al cáncer de mama sin clínica evidente, es aquel que no es palpable. Siguiente, por favor. Es importante también decir qué es lo más frecuente y qué es lo menos frecuente, y esto va también en función de la etapa. El 80% de los clínicamente evidente, la primera manifestación es un tumor o induración.
del 15 al 20% va a presentar alguna anomalía en el complejo areola-pezón, que puede ser las secreciones, el eczema o la retracción. Y ya en las etapas más avanzadas nos encontraríamos con retracción, ulceración o un edema cutáneo, que les mencionaba es la piel de naranja. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos encontrarnos esta representación de más o menos cómo serían las alteraciones. Puede haber engrosamientos, puede haber protuberancias. También los vasos sanguíneos, en específico las venas, pueden presentar un engrosamiento. Puede haber hoyuelos. También puede haber un hundimiento del pezón, como nos lo mencionaban al inicio. Puede haber cambios en la forma y el tamaño de la mama. También la mama puede presentar coloración, siendo eritema, y también, aunado a la coloración, también una temperatura caliente. Puede haber secreciones de fluidos sospechosos, la piel de naranja, que es este edema cutáneo que les mencionaba. Puede haber un dolor en la piel y también puede haber bultos que son de consistencia dura. Siguiente, por favor. En estas imágenes ya está un poquito mejor representado, tienen muy mala definición, disculpen, pero podemos ver cómo es la piel de naranja y es porque hay ahí un edema cutáneo, hiperemia, hipertermia local, que suelen ir acompañados, y una ulceración cutánea. Siguiente, por favor. En cuanto a las secreciones, les mencionaba que habían varios tipos. Una puede ser la secreción líquida acuosa, otra puede ser la telorragia, que es una secreción sanguinolienta, y la última, la galactorrea. También, se los mencionaba, existe la posibilidad de que la red venosa sufra un engrosamiento, siendo manifestada. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo más importante es que las pacientes y los pacientes hagan la autoexploración. Y aquí tenemos una imagen de cómo se realiza. Lo primero es que les vamos a pedir que se observen frente a un espejo, que observen si hay cambios en la piel, en la forma o el tamaño de sus mamas, que analicen si ha habido cambios en la posición del pezón, como un pezón invertido, que hagan movimientos circulares con las yemas de los dedos para no lastimar, en la axila y en el pezón también. Y por último, que hagan una ligera presión en el pezón para observar si hay presencia de líquido o sangre. En la exploración clínica nosotros vamos a hacer lo mismo, palpar la mama y las áreas linfáticas con la paciente parada o sentada y también en posición acostada. Vamos a tener signos sospechosos de malignidad cuando tengamos un nódulo duro, fijo y de contenido irregular, retracciones de la piel del pezón y secreciones sanguinolientas. En la ecografía se debe sospechar de malignidad cuando tengamos una imagen ecográfica sólida, irregular y con bordes mal definidos. También se puede realizar una punción de aspiración con aguja fina. Esta es una prueba económica con muy pocas complicaciones y con un gran valor diagnóstico, pues tienen un 91% de sensibilidad y un 96% de especificidad. También se puede realizar biopsia con aguja gruesa. Esta va a tener una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Nos va a permitir distinguir entre las formas invasoras de las no invasoras y también en tumores pequeños nos permite la extirpación de la lesión con un margen libre. También podemos realizar biopsia, que nos da el diagnóstico definitivo y se debe realizar a todas las mujeres con sospecha de cáncer de mama. Se va a realizar en quirófano bajo anestesia y en el caso de tumores visibles por mamografía, pero que no son palpables, debemos practicar una biopsia. Ok, otro estudio muy importante que debe realizarse es la mamografía, ya que es el único método diagnóstico aceptado como una técnica de despistaje para el cáncer de mama, permitiendo la detección precoz, y también es el único que ha demostrado una reducción en las tasas de mortalidad por cáncer de mama, precisamente porque se ataca en estadios más tempranos. Siguiente, por favor. Ok, sin embargo, la mamografía tiene algunas limitaciones, y esto es porque su sensibilidad para detectar las lesiones malignas puede verse reducida dependiendo la densidad mamaria. ¿Y de qué depende la densidad mamaria? Depende de la proporción de dos tejidos, los cuales son los más abundantes en mama, y son el tejido fibroso, el cual es de característica densa, y la grasa. Ahora,
La densidad de la mamográfica elevada se va a asociar también con un incremento de riesgo de padecer cáncer de mama. Siguiente, por favor. Ok, ahora es importante relacionar la mamografía con el sistema BRATS. El sistema BRATS es un método que se utiliza para clasificar todos aquellos hallazgos mamográficos y se considera el idioma universal en el diagnóstico de la patología mamaria. Ahora, el sistema BRATS, a pesar de que en el caso del día de hoy hablemos de él para el estudio mamográfico, también se puede utilizar para ecografía y resonancia magnética y tiene criterios estandarizados para cada uno de esos casos. Es importante que el sistema BRATS tiene los patrones mamográficos del parénquima glandular. Es decir, se asignará una categoría de un patrón mamográfico a toda lectura. Y existen 4 categorías o clasificaciones, que son las siguientes. La primera es grasa. Hablamos de una mama de composición predominantemente grasa. La siguiente es de densidad media, una mama con tejido fibroglandular disperso. La siguiente es heterogénea, que es una mama con tejido glandular heterogéneamente denso. Y la final es una densa, en la cual es una mama con parénquima glandular extremadamente denso que puede ocultar lesiones. Siguiente, por favor. Ok, existen algunos hallazgos a través de las técnicas de mamografía que son los siguientes. Los primeros son los nódulos o masas. Se definen como una lesión ocupante de espacio vista en 2 proyecciones diferentes. En el caso de que solo veamos una proyección, le vamos a denominar densidad asimetría. Esto hasta que obtengamos un carácter tridimensional confirmado con proyecciones adicionales. Ahora, esta descripción de mamográfica va a tener 3 características principales. La primera es forma, la segunda es contorno y la tercera es densidad. En el cuadro de la derecha pueden observar cuáles son las características que tiene cada una de estas, descripciones. La primera podemos describirlo como redondeada la forma, o una forma oval, lobulada o irregular. El contorno, a su vez, podemos describirlo como bien definido, oscurecido, mal definido, microlobulado, espiculado. La densidad puede ser superior, puede ser similar o puede ser inferior. Ahora, otro hallazgo o otra característica que se puede describir en estos estudios es la densidad asimétrica focal y la distorsión arquitectural. Y en ausencia de cualquier antecedente traumático quirúrgico, la distorsión de la arquitectura siempre va a ser sospechosa de malignidad o puede ser sospechosa de malignidad cuando hay ausencia de esos antecedentes traumáticos o quirúrgicos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tejido mamario asimétrico, se define como aquel que representa mayor volumen o densidad de tejido mamario en una mama con respecto a la mama contralateral en la misma área, en el mismo cuadrante. Entonces, a menudo, usualmente esto suele ser normal o puede ser secundario a una cirugía previa. En cuanto a la densidad asimétrica focal, esto es una densidad volumétrica de tejido, pero que está visualizada en 2 proyecciones mamográficas, que tienen una morfología similar y carece de bordes. Se va a catalogar como una lesión probablemente benigna, BRATS 3, y también puede representar una variante de la normalidad que, como en el tejido mamario asimétrico, también puede estar relacionado con cirugía, traumatismo, algún tratamiento hormonal sustitutivo o cáncer de mama. Entonces, es necesario que si nos encontramos con esa densidad asimétrica focal, hay que comparar las mamografías previas para saber cómo manejar a la paciente, la patología de la paciente. Siguiente, por favor. Tenemos también la distorsión arquitectural, y esto es cuando hay una alteración en la arquitectura mamaria normal y no se observan nódulos. Entonces, esto es porque hay una reorganización de este tejido mamario desde un punto excéntrico del pezón que
va a comenzar a irradiar unas especulaciones y forma una imagen de una estrella. Esta se considera una lesión BRATS 4. Las clasificaciones BRATS las vemos más adelante, pero bueno, ya se las voy mencionando. Ahora, finalmente, las microcalcificaciones, que según el sistema BRATS, esto va a depender de la morfología y distribución en el parénquima mamario. La descripción dependerá de esos factores, pero es necesario que la microcalcificación por sí misma se le describa también el grado de sospecha, su morfología, si existe modificador y la distribución de estas microcalcificaciones. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la estructura de un informe mamográfico que me parece relevante que conozcamos. El informe mamográfico va a constar de 5 puntos, de la A a la E, comenzando con la A, que es la indicación del estudio, es decir, por qué llevamos a cabo el estudio. Y puede ser porque sea una mamografía de control, porque sea una recitación a un estudio de cribado o que sea un seguimiento a un cáncer de mama. Después tenemos el inciso B, en el cual hablaremos de una breve descripción de la composición global de la mama, cómo está formada, que puede ser grasa, densa, y esto nos va a ayudar a valorar la posibilidad de que una lesión oculta esté afectando la sensibilidad de la prueba. En el punto C tenemos a la descripción de cualquier hallazgo significativo, los que les mencionaba. Los nódulos, de qué tamaño y qué forma tienen, qué contornos y cuánta densidad tienen, algún hallazgo asociado y la localización. Calcificaciones igual, qué morfología tienen, qué distribución tienen, hallazgos asociados, localización. La distorsión de la arquitectura, aquí colocaríamos las calcificaciones asociadas, hallazgos asociados y dónde. Nótese que siempre dónde y hallazgos asociados. Ahora, casos especiales. Algunos de esos casos que les mencionaba en el cuadro clínico, como que existe retracción cutánea del pezón, adenopatías axilares, calcificaciones asociadas, hallazgos asociados, localización. Ahora, en cuanto a la localización, la descripción debe ser exhaustiva. Con esto nos referimos a que debemos horario, la localización por profundidad, siendo así 3 divisiones, primera anterior, segunda medio y tercera posterior. En el antepenúltimo punto, el punto D, vamos a describir los exámenes comparativos con los estudios precedentes. Si se dan cuenta en muchas de las, bueno, no muchas, pero 2 de las lesiones que les platicaba, se describe que es necesario comparar con las mamografías anteriores. Entonces, el examen comparativo es necesario. Ahora, en el punto E va a ser la impresión global. Esta impresión global va a ser utilizando esas categorías BRATS, que les había adelantado un poquito, y con la recomendación más adecuada. Entonces, a cada categoría BRATS le pertenece una recomendación. Siguiente, por favor. Y estas son. Tenemos categoría BRATS desde categoría 0 hasta categoría 6. Como se dan cuenta, existe una recomendación, actitud a tomar y la probabilidad de malignidad. Cuando se habla de una categoría BRATS 0, es aquella que es un estudio poco concluyente, por lo cual la recomendación será imágenes adicionales y exámenes anteriores. La probabilidad de malignidad no se puede llevar a cabo esa probabilidad porque el estudio no es concluyente. En la categoría BRATS 1 sería negativo. Y estaríamos hablando de que necesitamos mantener el seguimiento en esa paciente y la probabilidad es del 0%. En la categoría 2 ya es cuando encontramos un hallazgo benigno. Por lo tanto, la probabilidad de malignidad es 0% y la actitud a tomar es mantener el seguimiento. En la categoría 3 es aquel hallazgo que es probablemente benigno y lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un control y la probabilidad de malignidad de estos es menor o igual al 2%. En la categoría 4 tenemos a un hallazgo sospechoso de malignidad que a su vez se va a dividir en 3 subdivisiones, que es 4A, 4B y 4C. 4A es bajo, 4B es moderado y 4C es alto. En el bajo tendríamos
un riesgo de malignidad mayor del 2% y menor o igual al 10%. En el B tendríamos un riesgo de malignidad, una probabilidad de malignidad mayor al 10% y menor o igual al 50%. Y en el C tendríamos un riesgo de malignidad mayor al 50% o menor al 95%. La recomendación en este caso, ya en categoría 4, es realizar los estudios patológicos, las biopsias, aquellos estudios que nos van a permitir confirmar la malignidad del tejido. En la categoría 5 vamos a tener un hallazgo muy sospechoso de malignidad y la actitud a tomar también es llevar a cabo los estudios patológicos. La probabilidad de malignidad es mayor o igual a 95%, es muy alta y una vez que tenemos esos estudios, que existen unos estudios de patología que permiten garantizar que ese hallazgo es maligno, entonces hablaríamos de una categoría 6, malignidad comprobada. La actitud a tomar es llevar a cabo el tratamiento adecuado y la probabilidad de malignidad ya es un diagnóstico establecido por patología y congruente con los hallazgos mamográficos. Siguiente, por favor. Ok, ahora en cuanto a la etapificación del cáncer de mama va a tener 4 estadios. Estadio 0, estadio 1, estadio 2, que a su vez se subdivide en 2, que sería 2A y 2B, estadio 3, que a su vez se divide en 3, 3A, 3B, 3C, y el estadio 4. En cuanto a los rubros TNM, son los siguientes. Como recordarán, T es de tumor, y aquel TX es aquel tumor primario que no puede determinarse. Aquel T0 es aquel en el que no hay evidencia de tumor primario. Aquel TIS o TIS es un carcinoma in situ, que puede ser un carcinoma intraductal, carcinoma lobulillar in situ o una enfermedad de Payet del pezón. T1 puede ser un tumor menor o igual a 2 centímetros. También existe la subdivisión de T1-MIC, que es menor o igual a 0.1 centímetro. T1A, que es un tumor de 0.5 centímetros. T1B, que es un tumor de 0.5 a 1 centímetro, un poco más grande, y T1C, que es más grande, un tumor de 1 a 2 centímetros. Así pasando al T2, en el cual ya son tumores mayores de 2 centímetros y menores o iguales a 5 centímetros. En T3 son esos tumores mayores de 5 centímetros, en consecuencia. Ahora, en T4 existen varias posibilidades y la primera es que sea un tumor de cualquier tamaño con fijación a la pared torácica o a la piel. En cuanto a la pared, se va a incluir una unión a costilla, a músculos intercostales, a músculo serrato anterior y se va a excluir al músculo pectoral. Ahora tenemos el T4A, en el cual hablaríamos de un tumor con extensión a la pared costal. T4B, a uno con un edema o ulceración de la piel de las mamas o presencia de nódulos satélites dentro de la mama, que puede también verse manifestado como piel de naranja y o nódulos dérmicos. T4C, que son los dos casos anteriores a la vez, es decir, ese edema y ulceración y esa extensión a la pared torácica. T4D, que es el último de los T, es un carcinoma inflamatorio. Después tenemos la clasificación N, que son los nódulos, las adenopatías. Si se reporta NX, quiere decir que los ganglios linfáticos regionales no se pueden valorar. ¿Por qué? Porque puede haber una extirpación previa. N0 es aquel en el que hay ausencia de metástasis en ganglios regionales sin examen de células tumorales aisladas. Y se buscan células tumorales aisladas, habría cúmulos en un área menor a 0.2 milímetros. N1-MIC es una metástasis entre 0.2 y 2 milímetros en una axila o cadena mamaria interna. N1A es una axila con una metástasis en 1 o 3 ganglios, es el rango. N1B es una cadena mamaria interna con una metástasis en el ganglio centinela y que es clínicamente inaperente. N1C es el estadio N1A de la metástasis en esa axila con 1 a 3 ganglios y N1B
con la metástasis en el ganglio centinela en la cadena axilar. N2A es aquella en la que tenemos una axila con metástasis en 4 a 9 ganglios, y estos deben medir al menos uno de ellos más de 2 milímetros. N2B nos hablaría de cadena mamaria interna, en el que hay metástasis clínicamente aparente y la axila es negativa. N3A sería aquella axila con una metástasis en 10 o más ganglios, véase cómo va progresando la cantidad, al menos 1 o más de 2 milímetros. Y puede también ir acompañado de una metástasis infraclavicular ipsilateral. N3B, que es el penúltimo de los N, sería aquella, estamos hablando de la cadena mamaria interna, con una metástasis clínicamente aparente en uno o más ganglios axilares. Y finalmente el N3C, que es una metástasis supraclavicular ipsilateral. En cuanto a M es muy similar a otros estallajes, siendo MX que no se han practicado los estudios para determinar metástasis, M0 aquel que ya tiene evidencia de metástasis, y M1 una metástasis a distancia. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último continuamos con el tratamiento. Para el tratamiento será individualizado de cada tipo de paciente. Es decir, nos basaremos con base en la clasificación de cada cáncer de mama, desde un cáncer de tipo 0 hasta un cáncer invasor. La siguiente, por favor. Y bueno, para que nosotros podamos lograr esto, el tratamiento va a ser de manera multidisciplinaria, desde el diagnóstico oncológico médico, posterior a la quirúrgica, vamos a utilizar también radiología, radiooncología, ginecología y psicoterapia, debido a que después de que a la persona, bueno, en este caso a la mamá, se le quita el pezón, evidentemente va a pasar un proceso de duelo, para lo cual tiene que ser tratado también, no dejarlo desapercibido. Y por último, la reconstrucción mamaria, que se hará con un cirujano plástico. La siguiente, por favor. Esto es de forma muy general, de acuerdo a las guías de prácticas clínicas del cáncer de mama, donde nos dice que la cirugía va a ser la opción primaria para el tratamiento. Va a haber dos tipos de cirugía, una cirugía conservadora y una cirugía de tipo mastectomía. Tumores menor a 3 centímetros. Y todo cáncer invasor debe incluir una valoración axilar. Generalmente cuando ya son cáncer de tipo 2, 3 y demás, debido a que pues invaden a toda la cadena ganglionar y por lo tanto se debe hacer una linfadenectomía. La radioterapia se debe indicar cuando se realice esta cirugía conservadora. De hecho, van de la mano, a menos de que ya sean en estadios muy avanzados, donde se realiza, digamos, la mastectomía y pues evidentemente se tiene que realizar inmediatamente también la radioterapia. También, como les dije, posterior a una cirugía radical en tumores mayores a 5 centímetros, ganglios afectados con márgenes muy próximos. También otra cosa, la quimioterapia va a ser sistémica con antraciclinas y taxanos indicados con ganglios positivos o tumor mayores a 0.6 centímetros. Esto lo veremos más adelante de forma más detallada. Y la hormonoterapia, siempre que existan receptores hormonales positivos, en este caso receptores estrogénicos, que ya lo mencionó también nuestro compañero Eric, para lo cual se va a dar aniestrógenos e inhibidores de la aromatasa. Y por último, la ER2-NEO, que también va a estar expresado en este tipo de patología, y en este caso se va a dar trastuzumab, y siempre se va a dar en casos de que sea positivo o que esté sobreexpresado el ER2-NEO. La siguiente, por favor. Contraindicaciones para la cirugía conservadora siempre cuando se esté contraindicado la radioterapia. Es decir, las dos van de la mano. Entonces, si uno no se puede realizar, la otra tampoco. También cuando haya un mal resultado estético por tamaño del tumor de mama o cuando existan enfermedades multicéntricas. Y las indicaciones para la biopsia selectiva de ganglio centinela, que también lo mencionó mi compañera, se hará únicamente cuando el tumor sea menor a 5 centímetros o cuando el BAF o la biopsia por aspiración de bucopina o Trucut sea negativo de los ganglios axilares. La siguiente, por favor. En la hormonoterapia se van a dar dos medicamentos. La principal va a ser el tamoxifeno y la otra va a ser la inhibidor de la aromatasa.
El tamoxifeno de elección se va a dar en aquellas pacientes premenopáusicas con receptores estrogénicos positivos, esto por 5 años. Y aquellas mujeres que se vuelven menopáusicas, después de 3 años de tratamiento, se tiene que continuar con inhibidor de aromatasa por 5 años. La siguiente, por favor. Aquí no les voy a dar como tal las dosis, pero sí quiero que sepan que este va a ser el esquema de los medicamentos para la quimioterapia. Como les dije en un principio, van a ser antraciclinas, como la epirubicina, la dexorubicina, liposomal peligada, taxanos como la plasitaxel, docetaxel, antimetabolitos como carpicitabine y gemcitabine, otros inhibidores como la vinorelbine, otros fármacos como la ciclofosfamida, la mitosantrona, cisplatino y la fluoracilo. La siguiente, por favor. O también se puede hacer una poliquimioterapia, es decir, combinar todos los medicamentos que les mencioné anteriormente, pero esto es de acuerdo a la valoración médica y al estadio de la enfermedad. La siguiente, por favor. Para los medicamentos de elección para ER2-NEO, en este caso, cuando se exprese esto, ya lo mencionó igual uno de mis compañeros, que se da trastuzumab, pero también se puede combinar con carboplatino, paclitaxel, docetaxel, vinorelbine, capecitabine, y demás. Y aquí se encuentran las dosis de este medicamento. La siguiente, por favor. Y este va a ser el tratamiento de acuerdo a los receptores estrogénicos, ya sean positivos o negativos, y también si se sobreexpresa el ER2, se va a clasificar de acuerdo al tamaño del cuando es microinvasor y tenemos receptores positivos, bueno, aquí si se dan cuenta los ER2 van a ser siempre negativos y en las siguientes gráficas van a ser positivos, y aquí el tratamiento va a ser de acuerdo a esta sobreexposición de los dos. Cuando es microinvasor va a ser solamente vigilancia, menor a 0.5 igual vigilancia, de 0.1 a 1 centímetro, bien diferenciado, se va a dar hormonoterapia, que les mencioné anteriormente. Cuando es de 0.6 a 1 centímetro, moderadamente y pobremente diferenciado, factores pronósticos desfavorables, se va a dar hormonoterapia adyuvante y se puede combinar la quimioterapia. Cuando es mayor a 1 centímetro, se da quimioterapia más hormonoterapia adyuvantes, y cuando es de T1 a T3, que también mencionó mi compañero, se va a dar quimioterapia más hormonoterapia adyuvantes. La siguiente, por favor. Y aquí cuando el receptor de estos estrogénicos van a ser negativos, pero el ER2 va a ser positivo, generalmente se da quimioterapia más trastuzumab. Igual aquí vienen los estadios del tumor. La siguiente, por favor. Y cuando ambas van a ser sobreexpresadas, tanto receptores como ER2, ¿no? Igual se combina este tratamiento con hormonoterapia, más quimioterapia, más trastuzumab y demás. La siguiente, por favor. Para la cirugía conservadora tenemos de dos tipos, una lumpectomía y una excisión local amplia. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a irnos de acuerdo a la etapa del cáncer de mama, qué tipo de tratamiento se le va a dar. De la forma más leve, que es el carcinoma in situ de tipo ductal, lo primero que se tiene que hacer es valorar qué tipo de cirugía se le tiene que realizar a estos tipos de pacientes. Es decir, si va a ser una cirugía conservadora o si va a ser una mastectomía. Es decir, ya la eliminación total de la glándula mamaria. Si es conservadora, se tiene que valorar el índice de Van Nuys para posteriormente dar una radioterapia. El índice de Van Nuys toma las siguientes variables, desde el tamaño tumoral, el margen tumoral, la clasificación histopatológica y la edad del paciente. Y se le da un punto de 1, 2 o 3, de acuerdo a estos parámetros que aquí pueden ver. Esto para valorar el riesgo de recaída local. Es por ello que se tiene que dar radioterapia. Cuando es un puntaje de 4 a 6, es un puntaje bajo, evidentemente, y se tiene que dar cirugía conservadora. Cuando es de 7 a 9, es medio y se tiene que dar una cirugía conservadora más radioterapia. Y cuando es de 10 a 12, es un riesgo alto y por lo tanto aquí ya no entraría la cirugía conservadora, sino la mastectomía directamente. Y también se tiene que valorar la hormonoterapia siempre y cuando existan receptores estrogénicos positivos. La siguiente, por favor. Y aquí es el escenario que nos muestra
Cuando la paciente ya es diagnosticada con un cáncer de mama en etapa clínica 0, entonces lo primero que se tiene que hacer es ver la histología ductal. Si es una histología, perdón, de tipo ductal in situ o una histología de tipo lobulillar. Cuando es in situ, se tiene que hacer la cirugía conservadora, que es la lumpectomía que les dije anteriormente. Y aquí, con base en esta cirugía, como les dije, la radioterapia se hace después de esta cirugía conservadora. Valoraremos el puntaje de Van-Nuss. Cuando es de 4 a 6 es sin radioterapia, cuando es de 7 a 9 con radioterapia, y cuando es de 10 a 12 puntos, es decir, un riesgo más elevado, directamente se hace la mastectomía. Y después se valora si existen receptores a estrógenos positivos. Si no existen, se elimina la hormonoterapia, y si existen, se da el tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa que les mencioné anteriormente. Cuando es de histología lobulillar, si es in situ, se hace una biopsia excisional y seguimiento. Si es in situ y componente ductal, in situ se hace el tratamiento de histología ductal que vimos anteriormente, y si es in situ con componente ductal invasor, el tratamiento es histología invasora. Ahora aquí, la radioterapia solo se administra a la mama, no a los ganglios. Y no me enfoqué en la lobulillar porque es la menos frecuente. La siguiente, por favor. Y la hormonoterapia, como les dije, es cuando hay receptores estrogénicos positivos. Cuando un cáncer positivo, tenemos un cáncer positivo, estrógenos y progesterona, con un reporte de más del 1%, entonces se dan dos vertientes. Tanto tamoxifeno por 5 años, donde se ha visto que disminuye anualmente la mortalidad al 31%, perdón, y se da en mujeres premenopáusicas. Se tiene que hacer un examen ginecológico anual con ultrasonido pélvico, porque este medicamento aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Y los inhibidores de la aromatasa se dan en pacientes postmenopáusicas, generalmente pacientes que tienen arriba de 60 años. La siguiente, por favor. Después de esta cirugía y de estos tratamientos, se tiene que realizar la vigilancia de estos tipos de pacientes. Primero, una consulta cada 6 meses los primeros 5 años. Después de estos 5 años, se hace de forma anual con mastografía. Pero cuando se usó una cirugía conservadora más radioterapia, la valoración tiene que ser cada 6 meses con mastografía. La siguiente, por favor. La anterior era el tipo de cáncer, digámosle, más de tipo de ductal en un 70-80% de los casos. La siguiente, por favor. Aquí la cirugía igual se va a hacer tanto conservadora como mastectomía radical modificada, donde la conservadora va a ser la resección tridimensional del tumor con margen concéntrico del tejido sano, y la radical es la extirpación quirúrgica de toda la glándula mamaria. Y esta valoración se hará de acuerdo al estadio del paciente o las condiciones del paciente. La siguiente, por favor. Las indicaciones, perdón, para el tratamiento conservador van a ser en pacientes en estos estadios que van a ser 1 y 2, que ya van a ser pacientes con carcinoma invasor, tumor primario igual o menor a 3 centímetros, tumor mayor de 3 centímetros, inclusive mayor a 5 centímetros con quimioterapia no adjuvante, y contraindicaciones para la radioterapia. Y contraindicaciones cuando hay una imposibilidad de obtener márgenes negativos, multicentricidad clínica o radiológica, mala relación al mama-tumor, y uno contar con radioterapia o tener contraindicación o un rechazo explícito de la paciente. La siguiente, por favor. Esto es lo que haremos en estos carcinomas, en estos estadios, tanto estadio 1, 2 y 3A. Primero se tiene que valorar si se va a hacer una cirugía de tipo conservadora o directamente una mastectomía. Valorar la biopsia selectiva de ganglio centinela. Si esto resulta positivo, se tiene que hacer una linfadectomía. Por eso es muy importante valorar los ganglios, porque como es tipo invasor, pues afecta también esta cadena. Después, valorar el uso de radioterapia, como les dije en un inicio, siempre se realice una cirugía de tipo conservadora, aunque en estadios más avanzados, después de mastectomía, igual se tiene que indicar. Valorar el uso de quimioterapia y valorar la hormonoterapia, siempre y cuando existan receptores estrogénicos positivos, y valorar la terapia de ER2-NEU con trastuzumab. La siguiente, por favor.
Y este va a ser el escenario, ya un paciente en etapa clínica 1, 2 o 3A, donde se puede realizar tanto una cirugía conservadora con o sin patrón o con plástico, más opcional de ganglio centinela o disección radical de axila, o una cirugía de tipo mastectomía radical, modificada con o sin reconstrucción, en este caso mamaria inmediatamente, y siempre se tiene que considerar la quimioterapia más los anti-ER sobreexpresados, más radioterapia y más hormonoterapia. Y se tiene que ofrecer mastectomía conservadora a todas las candidatas que tengan tumores menores a 3 centímetros. Y se puede utilizar quimioterapia en estadio 3 de inicio para reducir el tamaño del tumor y ofrecer una cirugía conservadora. Y todo cáncer invasor debe incluir la valoración de los ganglios, debido a que si al realizar una biopsia selectiva de ganglio centinela y resulta positiva, se tiene que realizar desafortunadamente también la linfadectomía. La siguiente, por favor. Y el tratamiento, aquí es el trastuzumab. Cuando existe una sobreexpresión del ER2, se da por 9 a 12 semanas aproximadamente y se recomienda considerarlo positivo cuando el receptor tiene 3 cruces en la inmunohistoquímica. La siguiente, por favor. De forma penúltima, tenemos el carcinoma en estadio 3B, 3C e inflamatorio. Aquí, a diferencia de las demás tipos de carcinomas, que primero se tiene que valorar si va a ser una cirugía de tipo conservadora o si se tiene que realizar una cirugía de tipo ya mastectomía directamente, aquí primero se da quimioterapia. Cuando hay una respuesta positiva a la quimioterapia, se valora el uso de cirugía, siempre y cuando sí exista una respuesta positiva. Después se da la radioterapia y se valora, al igual que las anteriores, el uso de hormonoterapia si existen receptores estrogénicos positivos o valorar terapia con trastuzumab cuando existe el ER2 sobreexpresado. La siguiente, por favor. Y este va a ser nuestro escenario. Primero, siempre se tiene que dar quimioterapia no adyuvante. Cuando existe una respuesta clínica, se hace una mastectomía radical modificada y posteriormente una radioterapia. Cuando no existe una respuesta a esta quimioterapia, se tiene que realizar radioterapia. Y si tiene una respuesta clínica negativa, se tiene que dar quimioterapia de tipo paliativa, pero si existe una respuesta positiva a esta radioterapia que se dio, ya se hace la mastectomía radical modificada. Y cuando existen receptores estrogénicos positivos, se da el tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa, y si no, pues no se da. Entonces, los estadios 3B y 12 son irresecables al inicio, entonces el orden va a ser como de tipo quimio, después cirugía y radio, al menos que no existe una respuesta clínica, y en todos los casos de cáncer inflamatorio es iniciar con quimioterapia. La siguiente, por favor. Igual para los receptores estrogénicos positivos, como les di, cuando es premenopáusica, siempre tamoxifeno por 5 años, valoración ginecológica anual por riesgo de cáncer endometrio, y y los inhibidores de aromatasa se dan por 5 años y se dan en pacientes posmenopáusicas. Se pueden dar también las combinaciones de estos medicamentos. Sin embargo, en los inhibidores de aromatasa tienen mayor riesgo de pérdida ósea, por lo que se debe de acompañar con ácido solendrónico, calcio y vitamina D, y hacer una densitometría ósea anual los primeros 3 años. La siguiente, por favor. Y este es el último escenario, donde el cáncer de mama está en etapa clínica 4, donde igual se da una quimioterapia paliativa, u hormonoterapia con o sin trastuzumab. Cuando no existe una respuesta clínica a metástasis y tumor primario, se tiene que dar una quimioterapia de segunda línea o un tratamiento individualizado, es decir, radioterapia, cuidados de soporte y hormonoterapia. Cuando sí existe una respuesta clínica y si es candidata a mastectomía, se hace la mastectomía radical modificada y después se hace la radioterapia. Y de lo contrario, si no es candidata a mastectomía, se hace la radioterapia y siempre considerar la hormonoterapia. La siguiente, por favor. Y se debe deferir a una zona especializada de mama a aquellas mujeres con una tumoración mamaria de características malignas a cualquier edad, cuando existe alteración de la piel
descarga sanguinolenta abundante o persistente por el pezón, que ya lo mencionaron anteriormente, cuando un BIRATS 3 para vigilancia de cada 3 meses, o cuando existe un BIRATS 4 o 5 para toma de biopsia, o cuando el diagnóstico de esta hiperplasia sea ductal o lobular, o cuando la biopsia sea positiva. La siguiente, por favor. En otro escenario es que el tener cáncer de mama tampoco impide que la persona se embarace, por lo tanto, en este tipo de escenarios, la mastectomía es el estándar para el control quirúrgico local y se puede realizar con seguridad a cualquier trimestre del embarazo. La cirugía conservadora es a partir del segundo trimestre y básicamente tienen los mismos criterios. Evitar la quimioterapia hasta la semana 35 y se puede considerar en este tipo de pacientes el parto por vía vaginal en casos después de la semana 38 y interrumpir el embarazo evidentemente no va a mejorar el pronóstico de la enfermedad. La siguiente, por favor. Y estas son otras generalidades de estas pacientes embarazadas. Aquí no se les tiene que dar trastuzumab debido al riesgo de oligohidramnios y la terminación, como les dije, no mejora el pronóstico. La vía de resolución según la indicación obstétrica, es decir, si el ginecólogo considera que se tiene que finalizar el embarazo ya de forma a los 38 o 40 semanas, pues esa será la indicación. Se tiene que suspender la lactancia si recibirá tratamiento sistemático o radioterapia. Hay una mejor respuesta de las antraciclinas sobre los taxanos. También, y esto es muy importante, evitar la quimioterapia después de las 35 semanas de gestación o 3 semanas antes de la fecha de parto. Y la radioterapia siempre va a estar contraindicada en el embarazo. Y tampoco se recomienda la hormonoterapia. La siguiente, por favor. Y estos fueron nuestras bibliografías, que fueron artículos y las guías de prácticas clínicas. Y eso es todo.